Buenas tardes, ¿cómo están? Bienvenidos un día más a esta que ya saben que es su casa y que como cada casa tiene una dirección, en nuestro caso de correo electrónico, platoabierto@localiavigo.com, platoabierto@localiavigo.com. Sabe que cualquier cosa, cualquier cuestión, cualquier sugerencia, cualquier tema que les interese o les preocupe, nos lo pueden dejar por escrito en ese correo. Saben que estamos en Twitter, en Facebook y siempre pendientes de la agenda y de la actualidad. En este caso no lo pudimos dar como agenda, pero saben ustedes que los ganadores del Premio Planeta, el ganador y la finalista, estuvieron en Vigo el día 13 de noviembre para presentar sus novelas y para hablar dentro de Club Faro de lo que son esas dos historias de las que enseguida vamos a hablar. Nosotros ese día, como los lunes no tenemos programa, pero aprovechamos para grabar entrevistas, y es lo que van a ver a continuación porque los tenemos ya en plató. Javier Sierra, ¿qué tal? Muy buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Enhorabuena de nuevo. Gracias. Y Cristina López Barrio, muy buenas tardes. Buenas tardes. Enhorabuena también. Muchas gracias. El fuego invisible, Niebla en Tánger, ganador y finalista de los Premios Planeta. Yo los tenía aquí hace un ratito, ya hablaba con ellos, ya los felicitaba y les preguntaban cómo sienta, ¿no? Porque para mí, sin duda en España, el culmen de los premios de literatura es el Premio Planeta. Yo creo que es al que todo narrador quiere acceder y vosotros ya lo tenéis. Bueno, es verdad que hay un componente de anhelo del Premio Planeta en todo escritor, porque de alguna manera es el premio más visible de las letras españolas. Son 66 años ya de tradición con estas novelas y además es un premio que han ganado grandes autores de la historia de la literatura en lengua castellana. Por lo tanto, que Cristina y yo estemos ahora en esa nómina, en esa lista, pues nos llena a los dos de emoción y de orgullo. También de responsabilidad, porque de alguna manera son novelas que van a ser muy leídas, muy escrutadas, que van a estar bajo la lupa también de críticos y de expertos. También, y es una... Bueno, vosotros ya estabais de todas formas, ¿no? Ya con libros anteriores sois de los que habéis sonado, de los que habéis vendido mucho, de los que habéis sido muy traducidos. Entonces, de repente no es un nombre nuevo y que no estéis acostumbrados de repente a que los críticos se fijen en lo que escribís, ¿no? No, pero sí es verdad que yo creo que al ser el Premio Planeta, ¿no? Yo creo que estamos aún más bajo la lupa, ¿no? Yo pienso que es diferente, ¿no? Porque además de sacar tu novela y de ser quien eres en mi caso finalista, ¿no? Del Premio Planeta, ¿no? Entonces a ver qué han hecho, ¿no? A mí lo que más me gusta de los Premios Planeta, además, es que es una editorial que siempre piensa en Vigo, en los premios y también en la gira de muchos de sus autores, y que siempre recaláis, en este caso, aquí para hablar de vuestras obras. A mí, a los Planeta les tengo especial cariño, y cierto es que como llevamos, tanto en Radio Vigo como aquí en Localia Televigo, desde hace años haciendo las entrevistas a los Premios Planeta, y que normalmente un autor es individual, pero a vosotros siempre os sentamos en conjunto. Hay cosas que hacemos siempre, como preguntaros a uno y a otro si habéis leído la obra del otro, preguntaros qué os parece, buscar similitudes, lo haré o lo haremos a lo largo del programa, pero lo primero es hablar de vuestro libro y de vuestra obra y de ese premio. Javier, empezamos por tu historia, muy centrada en la literatura, de nuevo muy centrada en la historia sobre el siglo XII que te tenemos en estos momentos, pensando en de dónde surge la escritura, y de nuevo con personajes que tienen que buscar mucho para encontrar el final de la historia. Claro, después de una serie de novelas donde yo me enfrentaba a enigmas casi tangibles, recuerdo por ejemplo El Ángel Perdido, que estuvimos hablando aquí, donde yo aún, digamos que descifraba algunos de los secretos del Pórtico de la Gloria de Santiago, o después de pasar una noche en la Gran Pirámide para una de mis novelas, esta vez me he enfrentado a un enigma quizá más filosófico, pero a la vez también más profundo, que es el del origen de las ideas. La novela arranca con ese interrogante de dónde vienen las ideas, y es una pregunta que le formula el protagonista de la obra, David Salas, siendo niño, a su abuelo. Su abuelo es escritor, es de origen español, pero se ha visto obligado a exiliarse en Irlanda, y en esa casa irlandesa maravillosa, con una biblioteca espectacular, el niño le pregunta al abuelo que de dónde saca las historias de sus novelas, de sus libros, ¿no? Y el abuelo
le regala un libro, no le contesta, le regala la obra de Mark Twain, El forastero misterioso, que es un libro muy particular, es el último libro que escribió el autor de Huckleberry Finn, y a partir de ahí empieza una peripecia íntima, en el caso de David Salas, que trata de resolver esto. Cuando ya es mayor, viaja a Madrid, se encuentra con una amiga de ese abuelo, que se llama Victoria Goodman, tiene una escuela de literatura en el centro de la capital, y en esa escuela ha pasado algo. Ellos llevan un tiempo centrados en un libro medieval que se llama El cuento del Grial, de Chrétien de Troyes, un trovador del siglo XII, donde este hombre inventa por primera vez la palabra Grial. Esa escuela de élite está analizando esa invención de palabras y ocurre algo singular, y es que uno de los alumnos que está muy cerca de resolver ese enigma de lo que se esconde detrás de esa palabra de nuevo cuño ha aparecido muerto en circunstancias extrañas. Eso precipita, digamos, es la espoleta de la novela, hace que David Salas, que es un intelectual, es un tipo de buena familia, que lo tiene todo, se ve empujado a una aventura que terminará cambiando su vida. Y hasta aquí puede contar. Yo lo paso muy mal cuando he leído los libros o los he leído bastantes, porque nunca sé hasta dónde un autor quiere que se cuente de su novela. Hasta aquí puede contar, por cierto, que hablando de enigmas, en el libro de Javier hay muchos, pero se acaba de desvelar uno que no aclaras y que te prometo que a mí me ocurrió. Claro, la historia empieza ambientada en Dublín. Hablamos de un protagonista que tiene ascendencia española, pero que es irlandés. Sí, así es. Empecé leyéndolo como David. Claro, y está muy bien que empezaras leyéndolo como David. De hecho, bueno, los escritores a veces tenemos ese tipo de muletillas, sí, ¿no? Que ya no, claro. Lo dejabas Claro. a... No, pero fíjate, una de las cosas cuando uno escribe este tipo de libros, que además sabe que se van a traducir a muchos idiomas, una de las cosas que uno tiene que manejar son este tipo de nombres que funcionan bien en todos los idiomas. Que sirvan para todos. No hay tantos. David es uno de ellos. Martín, por ejemplo, Martin o Martin en francés, en alemán, funciona con la misma grafía, aunque se pronuncian ligeramente distintos, y uno va haciéndose su lista de nombres. Yo en mis cuadernos de notas voy haciendo acopio de ese tipo, en fin, de nombres propios que puedan servir para muchos idiomas. Trucos, ahora Cristina nos enseñará también algunos, pero por cierto que yo veía o buscaba, miraba tus redes sociales esta mañana, habrán llegado ya, estarán... Y veía que hacías referencia, y es cierto, al escudo de Galicia. Qué curioso que empezases esta gira en Vigo, una ciudad que lleva un grial, una ciudad, una comunidad, que pertenece a una comunidad autónoma que lleva un grial en su bandera, que lo llevó durante muchos años, y que a raíz de eso, tú sabes cómo es internet, he empezado a buscar los diferentes escudos, y luego me responderás, los diferentes escudos gallegos a lo largo de la historia, eso, y en algún momento ha tenido 8 cruces. Sí, sí, es verdad. En la mayoría del tiempo 7, pero en algún momento 8. Luego vamos con el número 8, pero antes, Cristina, un libro que también evoca la literatura, que evoca muchos literatos, de hecho que son más de una historia o más de un libro, y porque de hecho es una historia y un libro la que da alas a la protagonista a buscar la suya propia también, habiendo cruzado el Mediterráneo. Sí, es una novela dentro de una novela, ¿no? Tenemos a Flora Gascón, que es la protagonista, una mujer de unos 40 años, vive en Madrid y una noche tiene una aventura fugaz con un hombre en un hotel. Se despierta la mañana siguiente y cuando se está vistiendo para regresar a casa con su marido, descubre un libro en la mesilla de noche de él. Ella es una lectora voraz y entonces piensa que a él también le gusta leer, pues le sonríe, mira el libro y se llama Niebla en Tánger. Ella regresa a su casa, tiene una segunda cita con él a la cual él no acude, y el libro es el único vínculo, ¿no?, que puede tener con respecto a él, ¿no? Entonces se compra ese libro y descubre que el personaje masculino es exactamente igual que su amante, ¿no? Pero este personaje desapareció en el puerto de Tánger pues hace 60 y tantos años, ¿no? ¿Y cómo es posible que haya aparecido, ¿no?, en Madrid en el año 2015, ¿no? Entonces este es un poco el juego, ¿no?, de si ella realmente se ha encontrado, ha tenido quién es su amante. Es el personaje de una novela, pero quién es ese hombre que desapareció hace 60 años, que de alguna manera reaparece, ¿no?, en 2015
y no ha pasado el tiempo por él, ¿no? Es como una especie de Dorian Gray, ¿no? Bueno, pues que no envejece, y en este caso aparece con el viento y desaparece, y además seduce mujeres, ¿no? Entonces este es el arranque, ¿no? La llamada un poco a la aventura de Flora para que deje esta vida un tanto anodina, ¿no? Que ella además no está contenta y no quiere llevar. Y bueno, y siga la llamada de la literatura a la aventura, ¿no? Y se lance y viaje hasta Tánger a buscar a este hombre, pero también a buscarse a sí misma, ¿no? Que en realidad ese es el verdadero tema de la novela, ¿no? Una mujer transformándose, ¿no? Buscando cuál es su verdadero camino. El libro que lee Flora, este libro que da el título, sí, a la novela, es un libro que iremos leyendo también a través de las páginas de Se niebla en Tánger Global, que sí, engloba las dos historias, pero es también una excusa, porque realmente Flora tenía ganas de ir a buscarse a sí misma, ¿no? Y después la historia la llena tanto, el enigma que va a encontrar en Tánger va a ser tan fuerte que tiene que terminar con esa historia, pero en el fondo ella estaba deseando vivir una historia propia, ¿no? Sí, yo creo que es el desencadenante realmente, ¿no? Ella lleva una vida muy cómoda, muy segura, ¿no? Pero no es realmente lo que ella quiere hacer. El libro se basa en el clásico, ¿no? Viaje del héroe, y todo héroe, ¿no? Que está en su mundo ordinario y de repente tiene algo, un desencadenante en este caso, ¿no? Que le hace como saltar, ponerse en movimiento y saltar a la aventura, y ya no hay vuelta atrás. En este caso es este libro, ¿no? que encuentra, y esta aventura, ¿no? Es un poco quijotesco, porque ella también se lanza, ¿no? Igual que Don Quijote, a vivir las aventuras de caballería. Ella le encantan las novelas policíacas y de detectives, ¿no? Entonces de repente ella se cree pues como una señorita Marple o algo así, ¿no? de Agatha Christie, y es una detective, ¿no? En realidad es una excusa. Hay unos versos de Cavafis al principio, como cita que pongo al principio de la novela, en la que se habla de llegar a Ítaca, ¿no? Y realmente te das cuenta que lo que importa es el viaje, ¿no? Porque cuando llegas a Ítaca, ¿no? Los versos es lo que dice, ¿realmente importa Ítaca o no? Cuando tú llegas a Ítaca ya sabes lo que significan, ¿no? Los Ítacas, que al final ese ideal es su amante, pero el viaje que ella emprende es lo realmente importante, ¿no? Flora, que estaba deseando emprender ese viaje, todo lo contrario que David Salas, que casi lo tienen que arrancar de Irlanda, lo tienen que echar con una excusa, y cuando se piden sus conocimientos para formar parte de ese grupo que va a entrañar desentrañar los secretos del Grial, él tampoco quiere, él se ve abocado en la historia, pero en contra de su voluntad prácticamente. Bueno, porque David Salas es un profesor de 30 años del University College de Dublín, acaba de terminar la tesis doctoral, una tesis doctoral brillante sobre un filósofo presocrático muy misterioso que es Parménides. Sabe que le van a dar la cátedra y por lo tanto no quiere embarcarse en peripecias extrañas, ¿no? De alguna manera es la metáfora de lo que somos muchos, ¿no? en esta época. Nos instalamos en nuestro mundo, tenemos en fin, nuestro pequeño universo, creemos que bajo control, y de ahí estamos también instalados que no nos apetece salir. Pero como pasa siempre, la vida tiene muchas sorpresas a la vuelta de la esquina. La novela empieza diciendo que a veces una palabra te puede cambiar la vida, ¿no? En este caso la palabra es la palabra España, se le cruza el término España por delante, diciendo, una profesora amiga suya mayor que él le dice, vete a España, explora tus raíces, y a partir de ahí le cambia la vida. Y eso es algo que creo que nos puede pasar incluso leyendo un libro. Hay libros que te cambian la vida, libros que se cruzan, que de repente depositan en la mesilla de noche o te regalan por Navidad, puede ser uno de nuestros Planeta, ¿por qué no? Y de repente te empujan, te impelen a la gran aventura, ¿no? Eso me gustaba mucho como comienzo, y me gustaba que el personaje tuviera ciertas reluctancias, estuviera reticente a emprender esa peripecia, ¿no? Sabiendo que le iba a salir de todas formas. Claro, porque en otras novelas mías los personajes están como más anhelantes de esa peripecia, de esa aventura, pero yo quería ponerme en la posición contraria. Hago también un esfuerzo en esta obra, que es escribirla en primera persona. La primera persona es muy difícil para los thrillers, para las novelas de suspense, donde necesitas muchas veces el truco del director de cine, el cambiar de cámara para ver
lo que está pasando en otro lugar, que te el lector despista. sepa algo que el protagonista no sabe. Eso es. Y aquí no se puede. En una novela en primera persona no se puede. Pero tiene la potencia. ¿Encuentras algún mecanismo para que pueda? Encuentro un truco, es verdad, hay un pequeño truco. Pero de alguna manera estas novelas lo que hacen es empatizar mucho con el lector. El lector se convierte en David Salas durante las 400 y pico páginas y va emocionándose, descubriendo las mismas cosas que él. Tú utilizas ese truco, yo creo que Cristina, corrígeme, porque no sé si la creaste pensando en eso. Utiliza otro, que es un personaje de la novela, de Ide, creo que se llama, a través de la que tu protagonista habla por Skype o habla a través de Internet, y que es como la conciencia que muchas veces nosotros también queremos traspasarle a la protagonista, ¿no? Ella piensa un poco lo que pensamos todos cuando la historia se empieza a poner algo truculenta y creemos que a lo mejor es hora de salir de ahí o de pensárselo mejor. Tú tienes ese personaje también que casi habla, o en mi caso que casi hablaba por mí. Sí, es la parte racional, claro, es como el contrapunto, ¿no? Te decía antes que Flora podía resultar un poco quijotesca, ¿no? Y esta es la parte Sancho Panza, ¿no? Que es como, bueno, pero ¿qué estás haciendo? Esto es una locura, pon los pies en la realidad, ¿no? Y le da ese contrapunto, yo creo que era necesario, ¿no? Porque si no ya podía parecer demasiado fantasiosa a un punto, ¿no? Y podía de alguna manera no conseguir, que es lo que yo quería, el que empatizara, ¿no? Con la gente que lo leyera. Yo creo que todos tenemos también una parte más fantasiosa y luego nuestra parte racional que nos dice, bueno, esto es una locura lo que te estás imaginando, ¿no? Y esa parte es de Ide, ¿no? Que es la que intenta todo el tiempo, ¿no? Que ella, como le dice, bájate al castillo, le dice, ¿no? Que realmente es el interior, su interior, ¿no? Ella le dice que hay como una escalera de caracol, sí, que baja por su corazón hasta el interior de sí misma, ¿no? Entonces le dice, tú donde tienes que viajar es al interior de ti para saber quién eres y para reencontrarte otra vez contigo misma y seguir adelante, ¿no? Pero bueno, entonces, bueno, era un personaje, yo creo que también le da un punto cómico, ¿no? En algún momento que le quita cierta trascendencia y a mí me gusta mucho, ¿no? Es un personaje, bueno, yo creo que bastante, ¿no? Da el punto un poco divertido a la novela. Que decía Javier antes que estas historias también nos tienen que hacer vivir aventuras. Yo creo que en cierto modo lo hacen. Estoy segura de que mucha gente habrá viajado o viajará con vosotros a través de los libros, como nosotros con ambos. Hemos viajado ya por Galicia con otros títulos. Ahora viajamos por Madrid, Barcelona, los Pirineos, en tu caso por Tánger. Y yo, por ejemplo, que en estos días no me he podido mover de aquí, lo he hecho ya a través de Internet. Estoy segura de que, bueno, con los libros de Javier también pasa mucho. Hay mucha gente que de repente, yo me imagino que los navegadores lo estarán notando, de repente las búsquedas de grial de iglesias románicas en el Pirineo. Seguro que todos aquellos que vayan a Baqueira durante este invierno aumentarán las visitas turísticas en según qué lugares en Girona, ¿no? Seguro. Yo recuerdo cuando se publicó El Ángel Perdido en Noia, vamos, al final del Camino de Santiago, se organizaron giras, o sea, tours para ver la iglesia de las Lápidas de Noia, sí, que era uno de los escenarios de la novela. En este caso hay también algunos escenarios muy curiosos, incluso, si me apuras, y te explicaré el término, escenarios vulgares, es decir, lugares en medio de un parque público como pueda ser el Parque del Retiro en Madrid, por donde pasa todo el mundo y no se detienen nunca a ver ni a reflexionar sobre por qué se construyó aquello, se levantó aquel pequeño montículo y que de repente tienen una historia detrás. Me refiero a la montaña artificial. La he tenido que buscar, no la conocía, he claro, estado 50 veces. Claro, retiro, claro, pero efectivamente. a muchísima gente... claro. No soy madrileña y vivo en Madrid, tampoco la Cristina es de Madrid. ¿Has tenido la suerte a lo mejor de poder haber ido ahora físicamente o no te ha dado tiempo? Bueno, con el esto? otro día que estábamos grabando una entrevista de Antena 3 Noticias en el Retiro, pasamos por delante y me dijo, la montaña invisible, y entonces lo vi por primera vez, porque yo pasaba por allí y un montículo es que ni me fijé nunca, y entonces no voy a pasear por el Retiro ya de la misma manera. A veces solo hay que abrir los ojos, ¿no? A veces es lo que nos enseñáis, ¿no? A ver la realidad que ya tenemos delante. Esa es la clave. Y yo creo que los libros que se convierten en inolvidables, los que se instalan en nuestro corazón de lector, son aquellos con los que has aprendido algo y de repente esa montaña artificial del Retiro a la que nos estamos refiriendo actuará como instrumento de la memoria, estoy seguro, y que mucha gente que leerá el libro, cuando pase dentro de 10 años, de 15, de 20,
y pase al lado de esa montaña dirá, la novela en la que yo leí esto fue El fuego invisible. ¿Y cuánta gente en Tánger, por ejemplo, intentará visitar esos escenarios que tú pones además en 2 novelas, ¿no? Porque ya la protagonista de la segunda novela busca los espacios de la primera y seguramente seguiremos completando el círculo para buscar nosotros, lectores de ambas, los espacios también, ¿no? Sí, es el Tánger, claro, tenemos el Tánger actual y en la novela, pero también un viaje, ¿no? al Tánger cuando era ciudad internacional, ¿no? Que a esa época fascinante que le llevó hasta 1960, ¿no? Que ya es cuando se incorpora definitivamente, ¿no? a Marruecos y deja de ser la ciudad internacional y bueno, pues una ciudad de espías, contrabandistas, artistas, ¿no? literatos, millonarios. Tenemos la generación beat, ¿no? Tiene toda una leyenda, ¿no? Tánger. Y bueno, pues a través de Flora Gascón la vemos en la época actual, pero ella hace exactamente como cualquier lector, ¿no? Ella ve Tánger a través de los ojos de Marina Ivanova, ¿no? Que es la protagonista de Niebla en Tánger, que es la novela que ella está leyendo, ¿no? Entonces ya tenemos ahí a Flora como personaje y a la vez también como lector, ¿no? Este es el juego también que a mí me gustaba, ¿no? Porque, bueno, es como un lector. Flora es a la vez un lector que a la vez la está leyendo otro lector, ¿no? Es muy interesante, ¿no? El proceso literario yo creo que está en ambas novelas. Javier, en el tuyo como la idea, con cómo surge esa idea en el creador, yo no sé si a ti, igual que al abuelo de David, te lo han preguntado alguna vez, ¿de dónde sacas las ideas? Porque además, mira que este hombre... Y después con Cristina, pues algo muy similar, ¿no? Porque, bueno, igual es un poco más avanzado, pero se habla mucho también, o hablas mucho en tu novela de cómo se crean los personajes, cuánto de real y cuánto de ficción hay en según qué novelas. Yo viendo de dónde salía tu idea para escribir la novela, vi que tú misma estuviste 2 veces en Tánger, igual que la protagonista, sí, o una de las protagonistas de tu novela. Siempre hay un poco de nosotros, ¿no? En el proceso literario y en el de la creación. Eso es, siempre, es inevitable, yo creo, es inevitable. No es exactamente lo que te ha pasado a ti, pero digamos muchas veces la idea matriz parte de eso, ¿no? De algo que te inquieta, te angustia, algo que tienes necesidad de contar, ¿no? O algo que te han contado que a ti te ha impresionado, ¿no? Una cuenta pendiente también a veces. Efectivamente, claro, hay libro muy catártico. Eso, ¿no? Es. A mí me pasó un poco con El fuego invisible. Una de mis novelas más conocidas es La cena secreta. Y La cena secreta era una novela ambientada totalmente a finales del siglo XV, donde Leonardo da Vinci estaba pintando el gran mural de su vida, que era La última cena, ¿no? En el convento de Santa María delle Grazie en Milán. Y en esa cena estaban Jesús y los 12 sentados alrededor de una mesa, y sobre la mesa no estaba el grial. Para mí aquello del grial se convirtió en la cuenta pendiente. ¿Dónde estaba el grial? ¿Qué historia había detrás del grial? Y eso se fue sedimentando en mi cabeza. Yo visité muchos lugares donde la tradición dice que ha estado escondido el grial, incluyendo Cebreiro aquí en Galicia, y en su momento surge la chispa que te da la pauta de por dónde empezar a escribir. A mí las chispas siempre me vienen cuando viajo, es algo que me pasa permanentemente, ¿no? Yo estoy en plena búsqueda del grial todavía, y también en búsqueda de cosas que tenéis en común vosotros. Decíamos ya lo de la literatura, el proceso literario, la búsqueda, en ambos son personajes que están a la búsqueda de algún objeto, la necesidad de saber, muy presente en cualquiera de las 2 novelas, ese viaje que nos obligáis a hacer cualquiera de los 2, y la literatura presente también a través de escritores de otros tiempos y de otras épocas, ya sea para hablar de la literatura propiamente, de la literatura en sí, o para hablar del origen y de la creación literaria. Maquiavelo, Valle Inclán, Baroja, por ejemplo, son algunos de los de Javier, o Wilde, Twain o Cortázar, son algunos de los de Cristina, ¿no? Todos habéis elegido a grandes literatos de todos los tiempos. Sí, tenemos muchas cosas en común. Sí, las 2 novelas. Las 2 novelas tienen elementos en común. Por ejemplo, hablábamos antes, cuando veníamos aquí a Vigo, algunas
pistas comunes, como un personaje femenino muy fuerte, mayor, que en su caso es escritora, en mi caso también es escritora. Sí. Hay otro elemento también común. En mi libro hay un talismán que finalmente resulta muy importante, en el suyo hay una medalla también que es muy importante. Que da pistas, ¿no? Para resolver el misterio también, ¿no? Sí, sí, están estas referencias intertextuales a otros autores. Está la preocupación por la génesis literaria. Yo la verdad debo decir que una de las cosas que más me ha gustado de esta concesión del Premio Planeta es poder compartir con Cristina esta peripecia, porque las dos son novelas muy preocupadas por el fenómeno literario, que es mucho más trascendente y más importante de lo que pueda parecer, porque de alguna manera el ser humano siempre ha tenido la necesidad de contar, de narrar. La propia civilización es una narración que nos hemos hecho a nosotros mismos. Los sistemas de gobierno, en fin, todo lo que tenemos a nuestro alrededor es la novela que hemos decidido construir entre todos. Por lo tanto, que reflexionemos en pleno siglo XXI sobre de dónde viene la idea literaria y que dos novelas galardonadas con el Planeta estén en esa senda, a mí me parece fantástico. Que reflexionemos y que reflexionemos con la literatura como fuente de saber, que de eso también hay mucho en los dos libros, en una época donde se pretende eliminar, por ejemplo, la filosofía de las escuelas. Ya es algo importante, ¿no? Simplemente la palabra que reflexionemos, que ya está bien. Lo dejo ahí, dejo la reflexión en el aire. Vosotros dos, por cierto, una pregunta que formulaba al principio pero que no me llegasteis a responder, ¿os habéis leído ya? Sí. ¿Habéis tenido tiempo? Sí, Hemos tenido tiempo, sí. ¿Habéis sido críticos? ¿Os habéis compartido halagos? Sí, yo llevo una libretita, ¿no? Donde voy, porque además es cierto, ¿no? Hay que buscar en internet a la vez, o sea, lo de Javier, o tienes un amplio conocimiento casi bibliográfico o no puedes. O bueno, yo ahí me dejaba llevar. yo ahí me pongo en sus manos, ¿no? Había muchas frases, ¿no? que me llaman mucho la atención porque están muy conectadas, ¿no? con mi libro y con mi preocupación, con lo que te inquieta, con lo que tú querías contar, ¿no? Que era el misterio de la creación, ¿no? En este caso la creación literaria, pero a través de la música o la pintura, ¿no? Entonces hay frases, ¿no? que digo, bueno, que me hacen pensar, ¿no? Y digo, lo tengo que apuntar y se lo tengo que preguntar a Javier, ¿no? Y había veces, ¿no? Claro, también... Qué suerte tenerlo tan cerca. No, por supuesto, es un lujo, lectores, ¿no? Y las historias que me cuentan en directo también, ¿no? De hecho, fíjate, fíjate, lo estaba pensando y no te lo he dicho, pero yo leí El Ángel Caído y hoy pensaba, voy a ir mañana a Santiago de Compostela con Javier Sierra. Aquí me iba a decir a mí que cuando me estaba leyendo El Ángel Caído iba a volver a Santiago de Compostela contigo, ¿no? Cosas in situ te lo explicará. In situ me lo explicará, ¿no? Pero que bueno, que son estas cosas. Pero es verdad, he disfrutado mucho porque me remueve, me hacía pensar, me hacía reflexionar, ¿no? Le decía, Javier, ¿tú crees que en un momento dado alguna posesión habremos tenido, ¿no? Los dragones o algo, y luego se vuelven contra nosotros, ¿no? El misticismo. Sí, digo, también. Tengo que hablar con esto con Javier, ¿no? Así como, cuéntame. Pero bueno, yo creo que es fascinante porque son libros que te remueven, ¿no? Que te remueven y te inquietan y te hacen pensar y reflexionar sobre ciertas cosas, ¿no? Aparte de la historia que estás viviendo, ¿no? Yo creo que habla un poco sobre la experiencia, ¿no? de lo que es estar vivo, ¿no? De la existencia, y yo creo que toda buena historia, aparte de aportar una dosis de belleza, ¿no? En la lectura, ¿no? Y podemos decir de evasión y diversión y aventura, pero también te hace reflexionar, ¿no? Yo creo que el escritor reflexiona y el lector también, ¿no? Bueno, con belleza me quedo con tus metáforas, sobre todo esas metáforas en las que utilizas el viento para describir sensaciones y lugares incluso tremendas. Y Javier, se nos acaba el tiempo. La última, porque te la hacía al principio, ¿algo que haya que investigar en esas 8 cruces que acompañaron al grial de la bandera gallega? Hombre, pues seguro, porque la bandera gallega en realidad bebe de un símbolo que se acuña en el siglo XIII, cuando ya se había inventado el asunto del grial, y lo de las cruces sin duda está marcando lugares en torno a Galicia, que viene de cálice, del latín cálice, es decir, del cáliz. No, también es fonética, por lo tanto estamos hablando de que Galicia es la tierra del grial,
cosa que tampoco en el siglo XIII me sorprende tanto. Pensemos que Galicia era en el siglo XIII el fin del mundo y que de ahí para abajo era tierra en posesión o en poder de los infieles. Había que animar a esas tropas cristianas a conquistar el territorio, y qué mayor motivación que decir que esta es la tierra donde estaba el cáliz de Jesús, ¿no? De ahí viene probablemente esa pista. Bueno, ya no les pregunto más porque podríamos estar aquí hablando horas y horas, y me dicen desde realización que se nos acabó el tiempo, así que si ustedes quieren tienen estos 2 volúmenes, estos 2 libros para seguir disfrutando de estas historias y de algunas que seguro nos irán dejando en un futuro: El fuego invisible, Niebla en Tánger, de Javier Sierra y Cristina López Barrio. A ambos muchísimas gracias por venir aquí y por dedicar un tiempo también a Localia Televigo. Gracias a vosotros. Ojo, porque no le hemos preguntado a Cristina por sus proyectos, que seguro que tendrá muchos cuando acabe con la promoción de Planeta, pero estén atentos a Movistar Plus, lo decimos porque no es competencia, porque enseguida comenzará una serie de documentales que podrán ver en esa cadena. Nosotros estaremos atentos, aunque sea a través de internet. Nos vemos mañana con más Plato Abierto. Un beso.